Bienvenidos todos niños y niñas a esta nueva clase de Leo Primero de segundo básico. Hoy día vamos a estar trabajando en las páginas desde las 16 hasta la 21 del libro de texto de Leo Primero. Ya estamos en el tomo número 4. Son hartas páginas porque vamos a leer un cuento que es un poquito más largo, muy entretenido, pero por eso vamos a tener un poco más de páginas, pero es la misma cantidad de actividades. En esta clase los voy a acompañar a que leamos juntos un cuento y luego realicemos algunas actividades de comprensión sobre la historia que leímos. Vamos a partir entonces y este cuento se llama Érase una vez un bosque. Había una vez un lugar grande y desolado, cerca de ningún sitio y casi olvidado, lleno de todas las cosas que nadie quería. Justo en el centro había una casa de ventanas pequeñas, desde donde solo se veía la basura y el mal tiempo. En la casa vivía un anciano. Cada día el anciano ordenaba la basura, la seleccionaba y clasificaba, o la quemaba y la enterraba. Y cada noche el anciano soñaba. Soñaba que vivía en una selva llena de animales salvajes, donde había aves de 1000 colores, árboles tropicales, flores exóticas, tucanes, ranas y tigres. Pero cuando despertaba, todo seguía igual que antes. Un día algo llamó la atención del anciano y una idea germinó en su mente. La idea echó raíces y brotó, y alimentada por la basura, no tardó en tener hojas. A la idea le salieron ramas y creció y creció. Así, gracias a los cuidados del anciano, surgió un bosque construido con basura, un bosque hecho de hojalata. No era el bosque de sus sueños, pero seguía siendo un bosque. Un buen día, el viento arrastró una pequeña ave a través de la ventosa llanura. El anciano tiró unas migas de pan al suelo y el pájaro se las comió. Luego se posó en las ramas de un árbol de hojalata y empezó a cantar. Pero a la mañana siguiente el pájaro se había ido. El anciano paseó todo el día en medio del silencio y se sintió muy triste. Aquella noche, bajo la luz de la luna, pidió un deseo: que florezca este jardín. Al día siguiente, unos trinos despertaron al anciano. El pájaro había regresado con él y su pareja. Los pájaros dejaron caer semillas que llevaban en sus picos y enseguida empezaron a brotar flores del suelo. Pronto el canto de las aves se mezcló con el zumbido de los insectos y el susurrar de las hojas, y con el tiempo aparecieron pequeños seres reptando por entre los árboles y animales salvajes que se abrían paso a través de las verdes sombras. Finalmente, había un bosque, cerca de ningún sitio y casi olvidado, lleno de todas las cosas que todo el mundo quería, y en su centro había una casa y un anciano que tenía tucanes, ranas y tigres en su jardín. Vamos entonces ahora a realizar algunas actividades con esta lectura. La primera actividad dice: busca en el primer párrafo del cuento una palabra cuya sílaba inicial sea la misma que dedo. Primero vamos a pensar en la sílaba inicial que dedo, de dedo. Dedo tiene 2 sílabas. Dedo. ¿Cuál es la sílaba inicial? Exacto, la sílaba inicial es la sílaba D. Ahora vamos a ir al primer párrafo de nuestro cuento y vamos a buscar qué palabra tiene la misma sílaba inicial que dedo. Les voy a dar unos segundos para que la busquen y cuando la encuentren la vamos a encerrar. ¿La encontraron? Excelente, la palabra que tiene la misma sílaba inicial que dedo es desolado. Ahora quiero que piensen, ¿saben cuál es el sinónimo de desolado? La palabra desolado significa algo similar, o sea, un sinónimo de esta palabra puede ser vacío, abandonado. Así estaba el lugar donde vivía el anciano al comienzo. Y ahora quiero que con esas ideas, esos sinónimos, observemos las 2 imágenes y encierren en un círculo cuál muestra un lugar desolado. Si encerraste la segunda imagen, estás en lo correcto. El segundo lugar se ve vacío, se ve abandonado,
Se ve arruinado. Esos son sinónimos de la palabra desolado. La siguiente pregunta dice, ¿cómo era el lugar al inicio de la historia? A, pequeño y limpio. B, grande y con basura. O C, lleno de plantas y animales. Yo voy a usar una estrategia y voy a volver al texto. Y como la pregunta dijo al inicio de la historia, voy a ir a los primeros párrafos. Y decía, había una vez un lugar grande y desolado, cerca de ningún sitio y casi olvidado, lleno de todas las cosas que nadie quería. Entonces, ahora que volví a revisar el inicio de la historia, puedo responder esta pregunta. ¿Era pequeño y limpio, grande y con basura o lleno de plantas y animales? Según lo que yo leí al inicio del texto, era un lugar grande y con basura. Entonces voy a marcar la alternativa B. Recuerden que si ustedes necesitan, siempre pueden volver al texto para verificar las ideas y lo que comprendieron y así poder responder las preguntas. ¿Quién vivía en ese lugar? A, un anciano. B, unos animales. O C, nadie vivía ahí. Al inicio del cuento, ¿quién vivía en ese lugar que era grande, desolado y con basura? Marca tu respuesta con una cruz. Si marcaste la alternativa A, estás en lo correcto. El que vivía en ese lugar al comienzo era el anciano. Te puedes hacer un check si estás listo para que continuemos. La siguiente actividad nos dice, enumera del 1 al 4 según cómo sucedieron en la historia. 1 sería lo primero, 4 sería lo último. Yo les voy a leer estas oraciones y luego ustedes van a enumerar del 1 al 4. La primera dice, el anciano soñaba que vivía en una selva llena de animales salvajes. La segunda dice, surgió un bosque construido con basura. La tercera dice, finalmente había un bosque cerca de ningún sitio y casi olvidado. Y la cuarta dice, el viento arrastró una pequeña ave a través de la ventosa llanura. Enumeren del 1 al 4, si necesitan póngale pausa al video y luego revisamos. Vamos a revisar entonces. Lo primero que pasaba en esta historia es que el anciano soñaba que vivía en una selva llena de animales salvajes. Ese deberíamos haberlo marcado con el número 1. Lo segundo es que surgió un bosque construido con basura. Ese lo deberíamos haber marcado con el número 2. Lo tercero es que el viento arrastró una pequeña ave a través de la ventosa llanura. Ese lo deberíamos haber marcado con el número 3. Y el número 4 sería, finalmente, había un bosque cerca de ningún sitio y casi olvidado. Y la última pregunta dice, ¿qué sensaciones le provoca al anciano el vivir en un lugar lleno de basura? ¿Tristeza, rabia o entusiasmo? ¿Qué sensación le provocaba al anciano vivir en un lugar lleno de basura? Según el texto, al anciano le provocaba tristeza vivir en este lugar. Revisamos que la hayamos marcado con una cruz. Y con eso estamos listos con nuestra clase de hoy. Espero que les haya gustado, los felicito por su esfuerzo y los espero en una próxima clase para que sigamos leyendo nuevos textos y sigamos aprendiendo. Que estén muy